Sin rodeos, estamos atentos a lo que ocurre en la sala que dirige Richard Concepción Carhuancho, pues ahí se va a decidir, no sabemos si alcance la jornada de hoy para ello, pero de todas maneras se va a tomar una decisión respecto al pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y para otras 11 personas de su entorno más íntimo relacionadas con el caso Cócteles, que son los aportes supuestamente ilegales, ilícitos que se hicieran o que recibiera Fuerza 2011. En el año 2011 se llamaba así, hoy Fuerza Popular. Estamos con Aldo Vázquez, que ha sido ministro de Justicia y ahora es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por estar aquí. Saludarlo. Vamos a hablar un poco de las posibilidades de diálogo finalmente que se abren a raíz de esta catástrofe que ha significado para el fujimorismo que su lideresa esté con un pie en la calle y con el otro en prisión. Ya ha pasado por ese trance y podría volver a verse. No sabemos si sobrevivirá o no el partido a este duro golpe, pero sí se ha abierto una puerta para el diálogo. No sabemos cuál será el escenario del diálogo, porque si Fuerza Popular se desgrana finalmente ante la crisis, habrá con muchas voces con las cuales conversar, y eso siempre entorpece un proceso de encuentro, ¿no? Cuando hay muchas voces con las cuales uno tiene que negociar. Sí, es verdad. Yo creo que, por supuesto, el diálogo es una condición para el debate público y para la construcción, sobre todo de una agenda nacional. Pero creo que lo que sería muy importante, sin duda, es fijar algunos puntos que puedan ser la base de ese entendimiento, que no creo que sea solo ni sustancialmente con Fuerza Popular, porque como bien usted indica, es un partido que en este momento está pasando por una serie de procesos internos que seguramente tendrán que dilucidarse en algún momento. Pero por supuesto que el diálogo entre los poderes públicos es una condición esencial de la democracia y en buena hora que ocurra, ¿no? ¿Usted cree que pueda llegar a ser tan fuerte la crisis dentro de este partido de Fuerza Popular que se desintegre, o todavía va a ser una fuerza que de alguna manera quede cohesionada para este proceso de paz, como lo ha llamado Keiko Fujimori? Bueno, si uno se atiene a los antecedentes respecto de partidos que han sido mayoritarios en el Congreso, uno puede constatar cómo es que con frecuencia las mayorías parlamentarias se han ido diluyendo conforme se acercaba el final de un periodo gubernamental. Yo creo que ese riesgo es muy fuerte en el caso de Fuerza Popular. Evidentemente, hoy día hay muchos menos incentivos para los parlamentarios que integran esa bancada para permanecer en ella. El resultado de los últimos comicios municipales, en donde Fuerza Popular ha obtenido alrededor del 1,5% de la votación, es un indicio muy claro de que las posibilidades en el futuro inmediato de ese partido son muy limitadas. Por lo tanto, es natural que buena parte de los congresistas de ese partido hoy día piensen en migrar. Y además, todos los que salen con los mismos argumentos, ¿no? De no haber encontrado oídos dentro de la dirigencia del partido, de que era muy vertical, de que se imponían las cosas, y esta vocación de enfrentamiento que ha caracterizado pues al Partido Naranja durante todo este periodo, ¿no? Sí. Y hay bastante evidencia de ello, ¿no? Hoy mismo, cuando circulan estos chats internos entre algunos de los parlamentarios de Fuerza Popular, puede observarse también ahí el nivel, pues, incluso de obsecuencia respecto de ciertos dictados de la lideresa, de modo que todos esos son elementos que, sumados a los procesos penales que todos conocemos, por supuesto, hacen poco viable que Fuerza Popular pueda mantenerse como ha sido hasta hace poco la primera fuerza parlamentaria en el Congreso Nacional. ¿Cuál cree que será la suerte de Keiko Fujimori? ¿Ve suficiente carga probatoria como para que finalmente termine pagando delitos?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos a dilucidar al respecto, ¿no? Por una parte, claro, lo que se discute hoy día es un pedido de prisión preventiva. Y ese pedido de prisión preventiva, como sabemos, tiene unas condiciones. La primera es que el delito imputado tenga una pena no menor de 4 años. Y ese es el caso, porque el delito que se imputa, lavado de activos, incluso en sus formas agravadas, puede llegar hasta 20 años de prisión. Por otra parte, hay la figura de la prognosis, es decir, qué es lo que proyecta el juez a partir de los elementos que tiene a mano. Yo creo que allí lo que hemos visto hasta ahora es una abundancia de elementos de convicción, como se llaman en el proceso, a partir de una investigación prolija del fiscal José Domingo Pérez. Pero no es el único elemento. También se evalúa si es que hay riesgo de obstaculización de todo el proceso de investigación. Allí también hay algunos elementos que podrían inducir al juez a considerar que efectivamente, dado el poder que tiene la fuerza parlamentaria de Keiko Fujimori, podrían haber elementos como para obstruir la acción del Ministerio Público. El elemento más débil probablemente sea el riesgo de fuga, que es el tercero de los elementos que tiene que considerarse. Y es que, claro, cuando se discutió la detención preliminar, se dijo que Keiko Fujimori no tenía trabajo conocido o que tenía familiares en el extranjero. Desde mi punto de vista, esa argumentación en su momento fue débil. Tienen que acreditarse todos estos elementos. Y por otro lado, el propio Tribunal Constitucional ha señalado también en materia de detención de prisión preventiva que tiene que haber una proporcionalidad. No solamente respecto del daño causado o del delito por el cual se imputa, sino también respecto de la gradación entre las diferentes medidas que se van adoptando. Pasar de una comparecencia simple a una prisión preventiva es como un salto grande en la medida en que pueden haber otras medidas intermedias, pero sin duda estamos opinando sobre bases conceptuales, pero es el juez el que tiene los elementos a partir de todo lo argumentado por el fiscal hasta ahora. Hay algo que preocupa, y es la forma en que todos los partidos políticos o la vida política del país se ha desarrollado respecto a cómo se captaban los fondos para campañas de gasto fuerte, como son unas presidenciales, por ejemplo. Y en algún u otro momento casi todos los partidos han pasado por cuestionamientos que no fueron judicializados, pero respecto a esto mismo, que se disfrazaban fondos, se recibían fondos sin preguntarse mucho cuál era la fuente y eran camuflados de alguna manera dentro de la campaña, o incluso fondos legales de empresas y grupos económicos fuertes que no querían figurar como tales y que también se diluían a través de aportantes, digamos, fantasmas o lo que se llama como el pitufeo, ¿no? Que las cantidades grandes se reducen en varios que finalmente no aportan, pero que prestan su nombre para. Así es. Entonces tendríamos, si es que el argumento del fiscal es real, de que esta es una organización criminal, tendríamos que también voltear la mirada a casi todos los partidos que, como digo, en general han trabajado así, ¿no? Es verdad, y yo diría que hay todavía un gran debate pendiente, ¿no? Y es si estas conductas configuran verdaderamente el delito de lavado de activos. Yo honestamente tengo muchas dudas al respecto, ¿no? El lavado de activos es un delito que supone una recirculación de recursos de origen ilícito o que se pudo presumir que eran ilícitos. Pero ese punto es importante, porque tendría que, si usted me entrega dinero, tendría que yo sospechar que su dinero viene de alguna fuente ilícita para que a mí me puedan condenar. Ese es un primer aspecto, ¿no? Ese es un primer aspecto. Y tal vez podríamos decir, bueno, sí, claro, si me dan dinero no bancarizado y me lo dan de un modo oculto, puedo suponer, puedo sospechar que el origen no es lícito, pero no basta eso para configurar delito de lavado de activos. El lavado de activos va muchísimo más allá. El lavado de activos supone el ingreso de ese dinero en el circuito propio del mercado.
El caso típico es el narcotráfico, por ejemplo, cuando entrega dinero a un lavador que construye hoteles, estaciones de servicios, restaurantes, infla etcétera, cifras, ¿no? para que parte del dinero de esa forma se produce lo que en Europa le llaman el blanqueamiento, ¿no? Es decir, una suerte de centrifugado de ese dinero para que salga limpio, legal, lavado, ¿no? Entonces, pero eso supone además un retorno a la organización criminal. No es para el disfrute, no es para el disfrute del lavador, sino es parte de la organización criminal. Entonces, y acá el retorno no sería la promesa de ganancias futuras a través del Estado, si es que se llega al poder gracias a esa ayuda. Claro, pero lo que pasa es que el tipo penal no alude a promesas de retorno, sino que tiene que haber retorno, por lo menos así está la teoría del delito de lavado de activos, apunta en ese sentido. El documento que presentó José Domingo Pérez para la prisión preliminar hablaba justamente de eso, de promesas, ¿no? Sí. Promesas futuras de cuando se llegue al poder, retribuir a través de obras y licitaciones todo lo que se había recibido. Es verdad, pero en el derecho penal prima el principio de legalidad, es decir, solamente se puede sancionar por aquello que está tipificado como delito en el Código Penal, y no hay ningún delito que aluda a promesas respecto de intereses Bueno, ahí tendría futuros. una falla seria el Ahora, expediente, ¿no? Yo creo que hay que profundizar en el debate en relación al delito que podría imputarse. Ahora, por supuesto que sí puede haber otro tipo de delitos, ¿eh? El que no haya lavado de activos o que sea discutible la existencia de lavado de activos no significa que no pueda haber otros delitos. Puede haber, por ejemplo, delito de receptación. El delito de receptación es la recepción de bienes, y los bienes también pueden ser dinerarios. La recepción de bienes de origen ilícito o que se pudo presumir su carácter ilícito. Se parece mucho al delito de lavado de activos. El Código Penal español, por ejemplo, los trata conjuntamente, pero en el caso de la receptación no hay esa recirculación a la que sí se alude en el caso del delito de lavado de activos. También, por supuesto, puede haber delito contra la fe pública, todas las simulaciones respecto de las cuales parece haber evidencia abundante, podrían constituir este otro tipo de delito. En fin, también puede haber organización criminal, porque el delito de receptación en su forma agravada tiene hasta 6 años de prisión y por lo tanto, para que haya organización criminal tiene que ser delitos de más de 4 años de pena. Entonces puede haber ahí un concurso de delitos que eventualmente podrían también llevar a una sentencia en este caso como en varios otros de los casos de esta índole. Claro, mi reflexión iba al sentido de que se sabía que la mayoría de partidos trabajaban de esta manera y de repente si se les investiga todo se va a encontrar más o menos el mismo modus operandi para todos. Entonces tendríamos que criminalizar a todas las agrupaciones políticas que trabajaron de esta manera, a la cual se le achaca ahora a Fuerza Popular. Así es, y yo creo que ahí también ha habido un fallo grande de Fuerza Popular en el Congreso de la República, que se ha negado hasta ahora a legislar en materia de la tipificación del delito de financiamiento ilegal de campañas electorales, que también existe en España y en algunos otros países. En el Perú, que hasta ahora es una falta, ¿no? Así es. Una falta administrativa. Una falta administrativa, pero lo que no significa que no puedan haber otros delitos como los que he señalado, con independencia de la falta administrativa. ¿Y usted cree que este caso se ha tratado con mayor celeridad que otros que están pendientes? El mismo de Ollantumala, que entró y salió de prisión junto con su esposa y todavía, pese al tiempo transcurrido, no hay una formalización de la denuncia, y en el caso, por ejemplo, de Susana Villarán o de Lapra también, se hablan de todos, pero finalmente este parece que es el más avanzado. Bueno, y el de Toledo, que estamos esperando su extradición. Bueno, sin embargo, entiendo que la investigación en el caso Cócteles ya lleva cuando menos un año, de modo que ha avanzado recién las diligencias preliminares, y estamos pasando recién a la fase de investigación preparatoria, de modo que no es que
esté en un estado tan avanzado, por el contrario, está todavía en un estado inicial del proceso. Sin embargo, claro, los elementos de convicción que presenta el fiscal lo llevan a él a pedir esta medida de prisión preventiva. Pero no creo que, en fin, que sea demasiado apresurado, puesto que ya durante un año ha venido acumulando algunos elementos que son los que lo llevan ahora a hacer este pedido. Y eso sería bueno aclarárselo al televidente, a quien nos ve, que son procesos complejos que normalmente duran un espacio largo de tiempo, ¿no? Así es, o sea, es verdad. No son cosas de meses. Es verdad, incluso los plazos, en el caso de crimen organizado, si cualquiera de nuestros amigos televidentes mire el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal, va a ver que la prisión preventiva se solicita ordinariamente solamente por 9 meses. Sin embargo, en esta ocasión se está pidiendo por 36 meses. Por eso el interés de Keiko Fujimori en la Corte Suprema de salirse de ese corsé de investigación. Al investigar por crimen organizado, el fiscal tiene mucho más tiempo, mucho mayores condiciones para poder investigar por mayor extensión. Y entonces por eso mismo se pide la prisión preventiva por un plazo mayor. Pero eso obedece justamente a que se ha considerado que en este caso hay crimen organizado en la medida en que hay un conjunto de actores, cada uno cumpliendo unos roles determinados, pero con un único propósito de delinquir. Ahora, el juez a la hora de dictaminar podría bajar en tiempo el pedido inicial del fiscal de 36 a 18 o a 9 meses. Sí, o podría también fijar otras medidas restrictivas y no la prisión. Así es. Sí, está dentro de sus competencias, claro que sí. ¿Cómo salvar el momento político de descrédito total con este tipo de juzgamientos a los líderes políticos? ¿Cree que eso pueda tener impacto en la población finalmente de recreer otra vez, si es que el término cabe, en sus autoridades, cosa que está totalmente desacreditada ahora? Bueno, yo creo que las instituciones tienen que funcionar. Los poderes públicos tienen que evidenciar credibilidad ante la población. Y creo que en ese sentido es bueno que hoy día estemos al tanto de lo que ocurre y que sepamos cuáles son los grados de responsabilidad de unos y de otros. Lo que por supuesto tenemos que exigir en todos los casos por igual son procesos transparentes, debido proceso, respeto a la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo evaluación rigurosa de todos los elementos que se presentan en el proceso. Ahora, por supuesto que en este lapso hay, no lo dudo, un gran descrédito de la clase política. Y eso, por supuesto que no es bueno, pero por otra parte, no es bueno en el corto plazo, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que mirando hacia el futuro, en el mediano y en el largo plazo, lo que seguramente va a permitir esta circunstancia lamentable, porque nadie puede felicitarse ni celebrar que hayan personas que estén con un pie ya en la prisión. Pero lo que importa, creo yo, es que está surgiendo la posibilidad de una saludable renovación de cuadros políticos que seguramente traerán en un tiempo no lejano rostros nuevos a la vida pública, nuevas iniciativas, nuevas ilusiones. Eso va a necesitar un trabajo especial en los partidos, ¿no? Los partidos constituidos, que son la fábrica de esos nuevos líderes, porque si vamos a ir a cosechar a este campo abierto que tenemos, vamos a seguir trayendo más de lo mismo, ¿no? Y la gran reforma pendiente, sin duda, es la reforma de los partidos políticos. Es decir, lo que hoy día vemos, en gran medida, tiene que ver con una legislación en materia de partidos políticos que favorece la conducción desde cúpulas partidarias que impiden democracia interna y que tienen un control absoluto sobre esos instrumentos. Y además una legislación que está cerrando la posibilidad de que nuevas opciones puedan inscribir partidos políticos, porque se les pide una cantidad de firmas tan elevada que finalmente se quedan unos pocos con el control de este sistema de partidos políticos, lo cual es inaceptable y profundamente
profundamente antidemocrático. Y que lamentablemente se empezó a trabajar al inicio de este Congreso, ¿no? Y quedó trunco en esta comisión multipartidaria que justamente quería un cambio integral en el sistema electoral. Así es, el trabajo de la comisión que presidió la congresista Donaire fue en ese sentido muy serio, muy riguroso, pero desgraciadamente las decisiones políticas no acompañaron una necesidad muy sentida en el Perú desde hace bastante tiempo. Y eso se puede aprovechar ahora, ¿no es cierto? Es un buen momento para hacerlo. Con la debilidad y digamos, por lo menos de la boca para afuera, el deseo de Fuerza Popular de entrar al diálogo sería imponerle alguna de estas cosas, ¿no? Que además trabajaron sus propios congresistas, porque en ese tiempo Donaire era parte de Fuerza Popular. Así es, uno de los temas claves de cualquier diálogo político en el momento presente, sin duda tendría que ser la reforma de los partidos políticos y partir sobre la base de las propuestas de la comisión que presidió la congresista Donaire, sin olvidar otros temas fundamentales. ¿Qué otros temas pondría en lista usted? Sin lugar a dudas, el de la reforma del sistema de administración de justicia, porque ya ahora estamos yendo a un referéndum por 4 reformas constitucionales, de las cuales solo una se refiere al tema de la justicia, es decir, aquella que crea la Junta Nacional de Justicia en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es un tema muy importante, pero no es el único, y tal vez ni siquiera sea el más relevante de todos. Desde mi punto de vista, hay una propuesta del Ejecutivo, que es un proyecto de ley, no es un proyecto de reforma constitucional, que busca crear un consejo para la reforma del sistema de administración de justicia, que de alguna forma recoge un viejo concepto que fue planteado por la Seriajus, por la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Que también quedó ahí dormido, ¿no? Encarpetado por allí. Se hizo, como siempre, por partecitas, pero esas partecitas que no cambiaban nada estructural, ¿no? Así es. Finalmente. En julio de 2016, nosotros recogimos la propuesta de Seriajus y la dejamos como un anteproyecto de ley que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano. Ese anteproyecto fue con buen criterio acogido por el nuevo gobierno y remitido al Congreso de la República. La idea es crear un consejo que permita la coordinación de todos los organismos constitucionales autónomos que conforman este complejo sistema que es el sistema de administración de justicia. De modo que ahí tenemos un tema fundamental. Y por ya avanzado además, ¿no? Muy avanzado, muy avanzado, con amplio consenso, porque esa propuesta que formulamos nosotros en julio del 2016 luego fue acogida no solo por el nuevo gobierno, sino también por el Acuerdo Nacional por la Justicia, es decir, por todas las instituciones que conforman el sistema. No vamos a tener expediente electrónico, ni centros integrados de atención al justiciable, ni mejoras en los presupuestos, si es que no logramos articular de algún modo el sistema, respetando por supuesto la autonomía constitucional que a cada institución corresponde, pero mientras no haya un nivel de coordinación, no habrán políticas públicas en materia de justicia, y entonces saldrán debajo de la manga propuestas como la que ha alcanzado el Ministerio Público hoy día al Congreso de la República, que recorta competencias de los fiscales en materia de investigación, vulnerando principios fundamentales de autonomía funcional de los fiscales. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Fue Aldo Vázquez, el ministro de Justicia, que ha estado con nosotros. Hasta aquí llegamos. Son las 9 en punto. Lo dejamos con Carolina Dabdub, que tiene muchísima información para ustedes. Así que todavía no nos deje en la plataforma informativa de ATV Más Noticias.